noches, muy buenas noches. Estamos reunidos, como todos los lunes a las 6:30, con la intención de comenzar un nuevo ciclo de clases para acompañarnos en estos días especiales de cuarentena. No vamos a dejar de tener las clases, vamos a cambiar el modo de darlas simplemente. Y lo primero que tengo que decir es que para esta clase de los 12 consejos para vivir estos días, yo he acudido a la entrevista que le hace un periódico a la superiora del monasterio de Carmelitas Descalzas de Cádiz, también a unos puntos de San José María, también a alguna cita del Papa Francisco, del prelado actual del Opus Dei y de dos autores reconocidos de espiritualidad que son Saldivea y Álvarez de las Asturias. Y así pues comenzamos esta clase de 12 elementos, de 12 aspectos que hay que tener en cuenta para vivir bien estos días. Y el primero es la libertad, porque lo fundamental es la actitud con que tú vivas estos días, la interpretación que tú haces de la situación y la conciencia, es importante, de que esto no es una derrota, sino una batalla. Y la batalla es la antesala de la victoria. Entonces vamos a descubrir nuestra libertad interior. Es como el objetivo. Tu más grande y verdadera libertad, esa que nadie puede quitarte y que te permitirá ahogar el mal en abundancia de bien. Como decía San José María, interpretando aquel consejo de San Pablo, no te dejes vencer por el mal, antes bien vence el mal con el bien. La verdad es que las autoridades nos obligan, entre comillas, a estar en casa, pero tu libertad consiste en adherirte voluntariamente, sabiendo que lo haces por un bien superior. Libre es la persona que tiene capacidad para asumir la situación porque quiere lo correcto, porque busca lo correcto. Es decir, es la persona que no es prisionera de sí misma, de una pasión, de un vicio, de su soberbia, de su ambición, de su vanidad, sino que es libre de sí misma y tampoco le aprisiona ninguna circunstancia externa. Y por eso puede optar por vivir la libertad y comprometerse con un bien superior. O sea, no estás encerrado en casa, sino que has optado por permanecer libremente allí. El segundo elemento es el de crecer en identidad interior. Mira dentro de ti, porque el espacio más amplio para expandirte y para ser feliz está en tu corazón. No necesitas espacios externos, sino andar con soltura en tu propio mundo, en tu mundo interior. Y para esto, el consejo es, primero, dar cabida a la creatividad, a tu creatividad. O sea, romper esquemas, intentar abordar nuevos caminos, nuevas rutas. La persona que tiene creatividad es la que sabe cambiar y puede optar y reinventarse, descubrirse a sí misma. Luego, el segundo punto es escuchar tus propias inspiraciones. Las inspiraciones son esas clarificaciones momentáneas que tenemos, esos entusiasmos y esas perspectivas que se abren para realizar un proyecto, para realizar un trabajo, para atender una necesidad de los otros, para cuidar a alguna persona, para cuidar de ti mismo, una inspiración. En tercer lugar, dale vida a tus ilusiones. Las ilusiones definen el perfil de la persona. Dice un famoso autor, Enrique Rojas, que las ilusiones son la patria del hombre.
Un hombre sin ilusiones es un apátrida. Pero por el desgaste de la actividad diaria y del corre-corre, podemos haber ido entristeciendo o marchitando nuestras ilusiones. Y ahora se trata de recuperarlas y de darle vida a tus ilusiones, de volverla a tener como eso, como ilusiones, como objetivos que dirijan tu actividad y tu vida. Y por último, encuentra la belleza de que eres capaz. Pues estas cosas anteriores, la creatividad, las inspiraciones, las ilusiones son cosas muy bellas. Pues dale belleza o encuentra la belleza que tiene esa interioridad tuya. Tal vez no has descubierto que en la paz del alma brota la vida. La vida es creación de más vida. Es comunicación de gozo y de amor. Y eso lo sabemos nosotros bien porque reconocemos que hay personas que nos dan vida y decimos, esta persona es llena de vida, comunica vida. Eso es maravilloso. Entonces, bueno, pues eso, cuando hay paz en el alma y nosotros cuidamos nuestra interioridad, comunicamos la vida, que es comunicación de gozo y comunicación de amor. El punto es que no te devoren las circunstancias, que no pierdas interioridad, es decir, que no pierdas identidad, porque entonces, si te dejas dominar o comer por las circunstancias, perderás identidad, van a empezar a reinar las circunstancias en ti, entonces perderías la vida. Cuando descubras que es vivir en ti, entonces ya no querrás salir, porque habrás descubierto todas estas cosas que he mencionado. En el orden, y esta es una definición internacionalmente reconocida, tanto que en la marquesina de la sala del Auditorium Central de la ONU en Nueva York aparece esta frase. Tenemos un momentito de internet inestable, vamos a recuperarlo. Ahora parece que lo hemos recuperado. Te decía que la paz es la tranquilidad en el orden y que esa frase aparece en la entrada del auditorium de la ONU. La paz es la tranquilidad en el orden. Agustín de Hipona. Es que San Agustín era obispo de Hipona. Pero el orden es una virtud. Entonces necesitamos ejercitar las virtudes que permiten concentración y el propio conocimiento, esas virtudes que normalmente descuidamos por estar ocupados en mil otros quehaceres, pero que puede, pueden hacer esos descuidos que destruyamos o deterioremos nuestro orden. Y la paz es la tranquilidad en el orden. Y de cómo manejas esas propias emociones y pensamientos, de la gestión que hagas de tus sentidos y pasiones, depende que vivas en el cielo o en el infierno. Quizá tú puedes preguntarme, ¿y cuál es la diferencia entre las emociones y pasiones? Pues son más o menos lo mismo, pero las emociones pasan a ser pasiones cuando dominan a la mente y a la voluntad. Entonces hay que tener muy buena administración de las pasiones, porque las pasiones nos pueden traicionar. Por eso mismo, obsérvate, domínate, no te olvides que dominarse, el autodominio da la autoposesión y la autoposesión te da la posibilidad de la autodonación, porque nadie da lo que no tiene. Y tú si quieres donarte, antes tienes que autoposeerte y autodominarte. Si te dejas llevar por el miedo, por la tristeza, por la apatía, difícilmente tendrás paz, porque no podrás evadirte a ti mismo. O sea, pon disciplina en tu corazón y cuando hay algún pensamiento o recuerdo que no te haga bien, deséchalo. O sea, como decimos en El Salvador, no te claves. Pero hay que reconocer que con facilidad nosotros nos clavamos y hemos
de desechar ese pensamiento y trabajar en lo que te ayuda a instalar prioridades. O sea, lo que pone tu corazón, tu vida, tu mente entera en armonía. Porque la armonía nos hace felices, pero esa armonía hay que ganársela. ¿Cuántas veces podría decirnos el Señor, trascendiendo, verdad? Vayamos a una esfera superior. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Esas palabras que le dirige Jesús a Pedro cuando se ahogaba en medio de la tempestad. ¿Por qué has dudado? ¿Por qué no te fías de mí? La fe es prioridad. Hagamos de la fe prioridad nuestra. Pidamos a Jesús perdón y recomencemos. De eso se trata en estos días, de recomenzar. Un cuarto elemento es el amor. Ama. El reto de fuego de estos días es la convivencia. Y el amor, dice San Pablo, todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo soporta. Claro, ante esta crisis ocasionada por la pandemia, estamos todos más susceptibles, incluso más irritables, y tendrás que ser muy paciente y usar mucho el sentido común. ¿Por qué? Porque somos diversos, cada uno tiene una sensibilidad diferente y nosotros hemos de aceptar y respetar las opiniones y los sentimientos de los demás. Y sucede que cuando estamos en casa, la tendencia es querer controlarlo todo. Procura no hacer esto, porque sería eso la causa de enfrentamientos, de muchos enfrentamientos y de muchas frustraciones. O sea, quítale la importancia a lo negativo, potencia las cosas que unifican. El único terreno del que tú eres verdaderamente dueño, el único terreno que realmente te pertenece eres tú mismo, tus pensamientos, tus palabras, tus emociones, como ya decía. Entonces, no controles, contrólate. Despleguemos esta idea. Respeta a los demás, acoge la fragilidad, desdramatiza. En una palabra, vive y deja vivir. Esto implica amar con un amor incondicional, desplegar un amor incondicional, como el amor con que nos ama Dios. Y de ese amar, de ese amor, tú y yo sacaremos comprensión, empatía, ganas de dar, agradecimiento al recibir. Pero amar hasta la ternura, porque la ternura, como dice el Papa Francisco, es el lenguaje de Dios. Si no llegamos a la ternura, no será de tanta calidad nuestro amor. Y recordemos, la ternura es el lenguaje de Dios. Un quinto elemento sería el de no matar el tiempo. No mates el tiempo, porque nada podrá crearte una sensación tan grande de vacío y de hastío como pasar el tiempo inútilmente. Es un enemigo gravísimo que podría acabar por robarte la paz y meterte en depresión. Haz un plan, haz un plan de vida para estos días e intenta vivirlo con disciplina. No vayamos pues a la deriva, sino siguiendo un plan. Y el descanso y la ocupación no son antagónicos. Hay un dicho conocido que expresa que el que no sabe descansar no sabe trabajar. O sea, aprovecha para descansar haciendo actividades que te relajen o que estimulen tu buen ánimo, pero no mates el tiempo. Tómate tu tiempo.
en las cosas sencillas. Si tú eres aficionado a la cocina o a tu esposa, se le podría decir que la cebollita, que la cebolla te quede bien tostadita, que los frijoles queden tiernos y el toque de aquel plato hecho a fuego lento. Tenemos tiempo para eso. Disfruta haciendo las cosas y empeñate en hacer lo que haces, por sencillas que sean, que tengan valor, porque tú le das finalidad. Todos sabemos que la actividad humana adquiere dignidad según la finalidad que le demos. O sea, tenemos que darle finalidad a las cosas sencillas y ordinarias, pequeñas. San José María en Camino dice, no me olvides que en la tierra todo lo grande ha comenzado siendo pequeño. El mismo Señor Jesús comenzó la redención siendo tan pequeño en el vientre de María Santísima y naciendo en las manos, naciendo en Belén, quedando a merced de las manos de los hombres, pero totalmente. Es una buena lección. O sea, nada de matar el tiempo, porque matar el tiempo es matar la vida. Un sexto elemento es ensanchar tus propias fronteras. ¿Cuántas veces nos hemos quejado de cosas que dejamos de hacer por falta de tiempo? Pues ahora tenemos tiempo. Ese libro que te regalaron por tu cumpleaños y que no has leído. Ese otro cultural o de espiritualidad. Si te gusta la música, descubre nuevos géneros, nuevos intérpretes. Y tienes preocupación cultural, quieres viajar, piensa en un país que te resulte exótico y aprende sobre sobre su geografía, sobre su lengua, sobre sus tradiciones. Para eso tenemos Internet. Hay muchas aventuras, conquistas, descubrimientos, victorias que podrían ser tuyas. Y ahora tienes oportunidad de poseerlas. Si eres una persona de fe y oración y has agotado lo que sabías, ¿por qué no pruebas a elevar tu corazón siguiendo las lecturas de la misa diaria? O mejor aún, ¿por qué no las sigues por televisión o por internet? Busca en los escritos de algún santo. Seguro que encontrarás muchas cosas que te darán nuevas luces y te comunicarán plenitud a tu corazón. El punto en esto de las fronteras personales, psicológicas, es no conformarse. No te conformes con lo que ya conoces, con lo que ya sabes, porque ahora tienes la oportunidad de abrirte a novedades que te aporten sabiduría y que te llenen de gozo, así, de alegría, de plenitud. Un séptimo punto es recordar que no todos dominamos de manera igual las emociones. Habrá quienes resientan mucho más este confinamiento. Las emociones no solo provienen de nuestra interioridad, las emociones también son influidas por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que tocamos, por lo que oímos y conversamos. Por lo tanto, hay que ser selectivos con lo que recibimos de fuera para evitar caer en círculos viciosos que nos atrapen en la desesperación y nos hagan perder el control personal. O sea, evita en la medida de lo posible las conversaciones pesimistas, negativas, evita las discusiones, las malas caras, el exceso de información, por supuesto, evita la pornografía, evita el desorden dentro de la casa, pero también el desorden dentro de tu corazón. Y como no podemos cambiar de chip,
todo lo que entre en nuestra mente en estos días se quedará más tiempo de lo ordinario. Habrá que tener cuidado, pues, de no obsesionarnos, de no dejar que aniden emociones negativas en nuestra interioridad. Muchas veces hay que soltar, hay que dejar. Fíjate, te cuento una anécdota. Un inspector de hospitales visitó en Rusia, me parece, un manicomio y se encontró en las primeras cuartos de cuidados más delicados a un hombre que se bamboleaba sobre sí mismo, repitiendo Lola, Lola, Lola. Y le preguntó al encargado, al director, ¿y esto qué es? Pues es un desengaño amoroso, le dice, y es una frustración de amor. Ah, bueno, muy bien. Y siguió caminando, viendo las otras salas, y al final se encontró con un hombre en iguales circunstancias que decía Lola, 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 bamboleándose como el primero que vio. Y le dice, ¿y este? Es que este es el que se quedó con Lola. Dice, este es el que se quedó con Lola. O sea, muchas veces pensamos que cosas que nos van a dar la felicidad, lo que nos dan es la locura y el vacío interior. Nos presentan negatividad y hacen que aniden en nuestros corazones sentimientos negativos. Otra cosa importante, siempre en esta misma línea, es saber que el exceso de pantallas también es malo, porque sobreestimula el cerebro y nos pone nerviosos. Hay que dormir bien, pero no en demasía, porque el sueño en demasía puede provocar sensación de fracaso y de derrota. Un remedio buenísimo para canalizar la energía y para relajarnos es bailar, es el hacer ejercicio. Y reírse un rato largo es muy bueno. Decía Frankl, el famoso psiquiatra, que nada como la risa para reiniciar nuestro sistema interior, para recuperarnos. Habrá que ver una buena película, una buena comedia, para pasar un rato alegres, solo o con los tuyos. Pero lo importante es reírse y reiniciarse. Otro elemento, el octavo, sería recordar que no estamos solos. Es importante comprender que no tienes por qué sentirte solo, porque no lo estás. Por supuesto, ahora mismo hay personas que me escuchan en diferentes circunstancias. Unos están con su familia en sus casas, otros están quizá más tiempo en oficina porque no pueden andar viajando, están retirados en un pueblo, u otros están en un confinamiento de cuarentena. Pero lo importante es saber que no tienes por qué sentirte solo, porque no estás solo. El amor y el cariño de tu gente sigue ahí, aunque el contacto físico pueda habernos distanciado. Pero esta es una gran oportunidad para procurar vivir la comunicación a otro nivel, más profundo, más íntimo, de temas quizá más trascendentes, porque ahora podemos. O sea, habla con los que tienes en casa, pero además con tranquilidad, sin prisas, con interés verdadero, hasta que terminen. Deja que el diálogo haga crecer la confianza y las confidencias construyan complicidad. Recuerda que quien ama, escucha. Quien ama, escucha. Y dice el Papa Francisco que escuchar siempre es difícil porque supone entrega, pero quien ama, escucha.
O sea, di lo que nunca tienes tiempo de decir, cuenta lo que siempre has querido contar, pero con cariño, que es lo que llega al alma y hace nido, permanece. Todos sabemos que cuando hemos conocido a una persona, hemos pasado un momento con ella, para después pasar bastante tiempo sin verla, quizá al final no recordemos qué nos dijo, pero sí vamos a recordar cómo nos sentimos con ella. Si estuvimos a gusto, qué sentimiento nos comunicó, si hubo comprensión o como decimos nosotros, si hicimos clic. Bueno, pues ahora se trata de que hagamos clic. Es importante esto. En esta misma línea y en la línea del diálogo y de la comunicación, responde a aquella felicitación que no agradeciste, aquel email de una amistad vieja, haz aquella llamada a un amigo que que sabes que la va a agradecer muchísimo y que ahora tienes tiempo para hacerlo. Pero busca palabras bellas. Intenta dar expresión a tus sentimientos más nobles. Habla desde el corazón y crea lazos, lazos mucho más auténticos con tu gente. Y descubrirás que la distancia no es soledad, no es soledad. Un noveno punto podría ser el espíritu de servicio. A mí me llama la atención porque hay unas frases que definen la venida de Cristo nuestro Señor. Y una de ellas es esta: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y les lavó los pies a los apóstoles. Y era Dios, un Dios que ha venido a servir y no a ser servido. Ten en cuenta, pues, que siempre hay alguien que espera una palabra de aliento, un guiño del rostro, una señal de aprobación, una sonrisa comprensiva, una mirada que anime a continuar el empeño, o quizá más, alguien que espera más, un servicio que supone para nosotros esfuerzo, silencio, vencimiento, negación, entrega verdadera. Pues atiende a esa persona y le habrás brindado cariño auténtico, cariño verdadero. No olvidemos que a veces tu mejor servicio será el perdón incondicional, ese que llega de un amor incondicional. Recordemos aquella frase de Jesús: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es un perdón incondicional. O sea, no puso ninguna condición. Padre, perdónales. Y estaba siendo herido, golpeado, le estaban traspasando las manos, estaba siendo puesto en la cruz y estaba pidiendo un perdón incondicional. Aprendamos. Y como dice el Papa Francisco, tendrás entonces que vencer la tendencia a buscar más culpas, a imaginar más maldad, a suponer malas intenciones para impedir que crezca y que arraigue el rencor. Porque, claro, esta postura equivocada puede meterte en el resentimiento y en el rencor. Jesús también dice: en esto reconocerán que sois mis discípulos, en el amor que os tenéis unos a otros. Era un amor que se notaba porque decían de los primeros cristianos: mirad cómo se aman. En esto, en eso, por eso los reconocían. Y San José María nos dice en Forja, como resumiendo esta actitud: me pondría de rodillas para pediros, por el amor de Dios, que os queráis, que os ayudéis, que os deis la mano, que os sepáis perdonar.
lo repito a propósito, me pondría de rodillas para pediros, por el amor de Dios, que os queráis, que os ayudéis, que os deis la mano, que os sepáis perdonar. Y esto nos tiene que llevar a la reflexión. Fíjate que he recibido, y ahora lo estoy viendo, hace poco un WhatsApp que dice lo siguiente, te lo voy a leer porque es simpático, es un chistecillo de esos que están circulando, pero que tiene bastante simpatía, dice así, te lo leo. Yo lo único que digo es que debemos tomarnos la cuarentena con calma. Hay gente que se está volviendo realmente loca al estar encerrada. Justo se lo estaba comentando hace un momento al microondas y a la tostadora mientras me tomaba el café. Los tres estábamos de acuerdo. A la lavadora, por supuesto, no le comenté nada porque ella le da 1000 vueltas a las cosas. Y al refrigerador lo noto bastante distante y frío. Bueno, es simpático. Mm, Hay que reflexionar y cuestionarnos primero nosotros mismos. Y en este punto lo que quería decir es que para no agobiarte, para no agobiarnos, es conveniente que busquemos momentos de silencio y de soledad. En esa organización del tiempo para estos días, metamos espacios de oxigenación individual. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, me gustaría retirarme unos días a un sitio lejano y pensar, pensar? Pues esta es la ocasión y está a nuestro alcance. Un famoso filósofo americano dice, me iré al bosque a pensar, no sea que al final de mi vida me dé cuenta que no la he vivido. Muy sabio esta reflexión. Bueno, pues pensemos. Nos quejamos del aceleramiento en que vivimos, vamos como desbocados en la rutina diaria, sin tiempo para ponderar lo que hacemos y a menudo descuidamos lo que somos, porque está ocultado por el ser ocultado por el hacer. Y para colmo, a menudo culpamos a los demás y a las circunstancias de aquellas cosas que no están bien. Ahora tenemos tiempo para meternos en un capullo como hace la larva antes de convertirse en mariposa. Reflexionemos, pensemos, meditemos, ¿qué puedo cambiar de mí para ser mejor persona cuando terminen estos días de cuarentena? Y la separación del barullo cotidiano nos permitirá ver si realmente ponemos el acento en las cosas importantes. También de qué cosas podemos o debemos prescindir o qué otras cosas no valoramos de modo suficiente. El buen discernimiento hará que estos días resulten de provecho para el cambio y al final todos seamos hombres y mujeres nuevos después de esta crisis. Un penúltimo punto que quisiera tocar es la oración. Ora. Solo la oración, vínculo de amistad con Dios, puede sustentar la vida en todas las situaciones, especialmente en aquellas más adversas. Orar es abrirse a ese otro, que es Dios, que puede sostenerme cuando yo necesito ayuda y que puede auxiliarme para que yo pueda sostener a otros que la necesitan. La oración, decía San José María, un pensamiento que a mí me encanta por lo sencillo. La oración es indudablemente el quitapesares de los que amamos a Jesús. Quitapesares. Cuando no hay oración, suele haber pesares. Y el quitapesares es la oración de los que amamos a Jesús. Ora pues, habla con Dios,
Él no se cansa de escucharte. Desahógate cuando lo necesites. ¿Y por qué no decirlo? Deja también que Él se desahogue contigo. Porque es tu padre, porque es tu hermano, porque es tu amigo. Ejercita así pues tu fe y tu confianza. Y permíteme esta comparación. Si dejaste la relación con Dios en el trajecito de tu primera comunión o en ese bonito vestido blanco, vuelve a intentarlo. Ahora hay tiempo y calma para conversar con Él. Tal vez no crees o no tienes fe suficiente porque no lo has intentado. Y si lo intentas, y si lo intentas, oración, dice otro punto de Surco de San José María, es la hora de las intimidades santas y de las resoluciones firmes. Qué bonito pensamiento. La hora de las intimidades santas y de las resoluciones firmes. Se podría decir que nuestra oración está esperando por esas resoluciones. Y el último elemento, el número 12, sería la de aprender en estos días, sería el de aprender en estos días a entrar en el ámbito de la misericordia infinita de Dios, procurando a la vez ser misericordiosos con los demás hasta la ternura, porque si no, no es verdadera misericordia, hasta la ternura. Ya te decía que el lenguaje del amor de Dios es la ternura. La ternura es el lenguaje de Dios. Dice el Salmo 34, gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Los que saben catar vino hablan de gusto y de regusto de lo que deja. Bueno, pues el gusto y el regusto de Dios, salvando las distancias. Dichoso el hombre que se acoge a Él. Jesús nos invita a tratar a Dios como Padre nuestro y a configurar nuestra vida según esa relación. Es el primer paso que marca el Señor para nuestra oración, para crear ese nexo. ¿Cómo? Como hijos que somos. Y nos enseña a amar sus planes cuando repetimos, hágase tu voluntad. Y también nos enseña a amar cuando dice, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y Jesucristo nuestro Señor repetiría las oraciones de los salmos con una especial devoción, recordando que son inspirados esas oraciones. Y así en la última cena, en las cenas pascuales, Jesucristo recordaría, porque era parte de la ceremonia, tomaban 4 copas repartidas en la cena y recordando las 4 promesas de bendición que recoge el Éxodo, que dice, los sacaré, los libraré, los redimiré y los tomaré conmigo. Los sacaré de la situación en que se encuentra, por difícil que sea. Mi poder no tiene barreras, supera todos los obstáculos. Los libraré aún de las cadenas interiores, los libraré, los redimiré. Antiguamente se tenía más claro el concepto de esta palabra porque se redimía a los prisioneros después de la batalla pagando tesoros, pagando dinero. Y Jesucristo nuestro Señor pagó por nosotros con su sangre preciosísima y dio sin límites su vida entera. Estamos perfectamente redimidos. Pero dice después la cuarta copa, la cuarta bendición, los tomaré conmigo. Qué bonito, nos toma como un padre y nos lleva a su casa y nos comunica sus bienes. Los sacaré, los libraré, los redimiré y los tomaré conmigo. Cuando Él pide algo, en realidad está ofreciendo un don, está iluminando nuestra vida y llenándola de sentido. Y le enamora encontrar un corazón que se deja hacer, que se deja querer, que se deja transformar, que ansía corresponder, aunque no sepa muy bien cómo hacerlo. Por eso él mismo nos dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque ¿quién de ustedes, si su hijo le pide un huevo,
le da una piedra. O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, siendo malos como son, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará cosas buenas a aquellos que se las piden. O sea, el Señor está deseando que le pidamos como Padre bueno porque ansía darnos. Es mejor, digámoslo así, Él ansía más darnos que nosotros solicitar y pedir, y nos anima a pedir. Por eso mismo, la misericordia del Señor es siempre un oasis de esperanza, un horizonte de serena alegría. No lo olvides, un oasis de esperanza. Pongámonos bajo el ámbito, entremos en el ámbito de la misericordia infinita de Dios, que es un oasis de esperanza, un horizonte de alegría. Y yo no quisiera, pues, em, repasar o resumir estos 12 aspectos porque son muy diversos y me tardaría mucho. Pero con estas fotos que tenemos aquí delante, que son fotos de reencuentro, nos recuerdan la parábola del hijo pródigo, el buen samaritano, en fin. Hay padres abrazándose con sus hijos, esposas y novias con sus esposos o novios, en fin, momentos de reconciliación y de verdadero cariño. Juan Pablo II, comenzando el nuevo milenio, escribía: recuerda con gratitud el pasado, vive con pasión el presente y ábrete con esperanza al futuro. Bueno, pues hasta aquí llegamos y vamos a seguir los siguientes lunes con clases mm, para este momento, pues. Terminamos aquí nuestra clase de 12 consejos para vivir bien estos días.